cardiopatía isquémica es lo que me toca dar a mí. La introducción, como que es la enfermedad ocasionada por la aterosclerosis de las arterias coronarias, no presenta síntomas hasta que la estenosis de la arteria coronaria se hace tan grave que causa el desequilibrio entre el aporte del oxígeno al miocardio y sus necesidades. O sea que podemos estar en presencia de un paciente con cardiopatía isquémica que puede ser asintomático en reposo y no lo manifiesta cuando no se provoca este desequilibrio. Muy a grandes rasgos, el primer dibujo es una arteria sana donde la sangre fluye libremente por el vaso, y en el segundo es la clase que me toca dar a mí, es la angina de pecho, ¿sí? Hay una obstrucción parcial, entonces el flujo disminuye, y eso es lo que provoca la isquemia, y eso es lo que provoca el dolor anginoso. En el tercer dibujo ya tenemos el accidente de esa placa que está obstruyendo, donde vamos a tener un síndrome coronario agudo, que sería la clase siguiente. Esta clase lo que la vamos a dividir es en una primera parte de clasificación, la segunda parte de clínica y la tercera parte del diagnóstico, como decía el programa. La clasificación se fue modificando con el tiempo. Alrededor del 1997 se dividía en angina crónica estable, angina isquemia silente o isquemia por revascularización. La angina crónica estable era aquella que no modificaba dentro de los últimos 3 meses. En el 2020, la Sociedad Europea de Cardiología empieza a dividir en 2 grandes escenarios, digamos. Un escenario que era el síndrome coronario agudo, que es la próxima clase, y otro escenario que es la patología crónica, que es lo que me toca que charlemos hoy conmigo. Dentro de esa parte crónica hay diferentes situaciones. Pacientes con sospecha de enfermedad coronaria y angina estable o disnea, pacientes que pueden estar asintomáticos o sintomáticos, pero con síntomas que son estables, menos de un año después de haber tenido un síndrome coronario agudo o revascularización vascular reciente. Otros pacientes que pasó esto, el infarto o revascularización, pero pasó más de un año, pueden estar sintomáticos o asintomáticos, pero todos están crónicamente enfermos. Pacientes con angina y sospecha de enfermedad vasoespástica o microvascular, que es el término que hace unos años empezamos a manejar, que es el MINOCA, y los pacientes asintomáticos que se detectan en un screening y descubrimos que tienen que son portadores de cardiopatía isquémica. Así que vamos a tratar de conocer a estos pacientes que están del lado de los pacientes con afectación crónica. La temática de hoy es la principal causa de muerte en todo el mundo, ¿sí? Involucra tanto a mujeres como a hombres, y cuando se instala lo hace para el resto de su vida, porque ya estamos hablando de que hay algo crónicamente que enfermó la arteria. Entonces es fundamental la educación del paciente para que tenga adherencia al tratamiento, porque esto lo va a acompañar el resto de su vida, y la trascendencia del tratamiento para ese paciente, porque un paciente que está bien tratado va a tener menos intercurrencia y menos complicaciones. Así que estamos hablando de una enfermedad muy frecuente, con una alta mortalidad, 35.000, algunos números que llaman la atención: 35.370 muertes por día, 1.473 muertes por hora, 25 muertes por minuto, y cuando terminemos la clase se murieron 1.500 con diagnóstico de enfermedad de cardiopatía isquémica. O sea que miren si no es importante. Prevalencia, bueno, como dije, afecta a hombres y a mujeres, la incidencia a hombres y a mujeres por igual. La incidencia anual es de 2,03 en hombres y 1,89% en mujeres a partir de los 45 años, y la prevalencia es del 4 a 7% en adultos jóvenes, entre 45 y 65, y aumenta un poquitito más, 12 a 15% en adultos mayores. La segunda parte que tenemos que hablar es de la clínica, ¿sí? La clínica es muy importante
el interrogatorio, ¿sí? Porque acá vamos a tener pacientes, como dije en un principio, algunos asintomáticos o algunos que por ahí el síntoma, que es el dolor, no logran caracterizarlo hasta que uno interroga bien. Y interrogar bien en aquellos pacientes, sobre todo, que tienen factores de riesgo cardiovascular: edad, sexo, tabaquismo, obesidad, sedentarismo, dislipemia, diabetes, que ya los conocemos, ¿no? Y la piedra angular de todo esto es las características del dolor. Ahí vamos a tener el dolor anginoso y el dolor que no es angina, y eso es lo que nos va a guiar en cómo vamos a seguir los estudios con ese paciente. El dolor a veces lo manifiestan como un malestar, como un síntoma opresivo, constructivo, que lo manifiestan como una pesadez o un ardor retroesternal, a veces como ahogo, quemazón. Se puede asociar a dolores en miembros superiores. Algunos sienten como un estado de angustia o desasosiego. Pueden tener falta de aire asociada o no, y puede tener también síntomas eh, concomitantes como sudoración, síncope, palpitaciones y disnea. La localización es retroesternal, el tercio inferior del esternón, epigastrio, cuello, mandíbula, dentadura, encías, puede irradiarse a hombros, dorso. La duración, el típico dolor anginoso, la duración es breve, de 1 a 5 minutos, no más de 10 minutos. Sí, la característica del dolor anginoso es que aparece o se intensifica con el ejercicio o después de una comida copiosa o a la mañana cuando se levantan, y suele aliviarse con reposo y nitritos sublinguales. ¿Qué cualidades tiene que tener el dolor anginoso? La angina típica tiene que tener dolor opresivo retroesternal o precordial, que esté provocado por esfuerzos o estrés, como dijimos recién, y que se dé con reposo nitritos. Si cumple 2 de estos, es una angina atípica. Y un dolor que no es anginoso no cumple con uno solo o con ninguna de las otras características, y a veces el dolor no anginoso es un dolor que es más lento, una vez que se instala lentamente y se va lentamente, o sea, es un dolor más prolongado, a eso lo llamamos un dolor no anginoso. La Sociedad Canadiense, esta tabla la conocemos todos, clasifica el dolor según aparece en la actividad física, siendo 1 cuando el dolor aparece con una actividad física habitual, como puede ser caminar, subir escaleras. Eso no produce angina, pero sí aparece la angina cuando el ejercicio es más intenso, más rápido, más prolongado durante el trabajo, como puede ser un ejercicio extenuante. Eso es clase 1. Lo habitual no le ocasiona angina, pero el ejercicio sí le ocasiona. Después, la clase 2, hay una ligera limitación de la actividad física habitual. La angina aparece al caminar o a subir escaleras más rápidamente, caminar o subir escaleras después de comer, o con el frío, o viento, o el estrés, o en las primeras horas de la mañana, o en lo que equivale a 100 o 200 metros en un terreno plano. Eso sería clase 2. Clase 3, como va haciéndose más, aparece con más actividad física que la habitual. Por ejemplo, al caminar 100 o 200 metros en un terreno plano o subir por escaleras en condiciones a paso normal, ahí ya tenemos angina. Y el que aparece en clase 4 es la incapacidad para desarrollar cualquier actividad física sin angina, o sea, todo el tiempo el señor, hasta en reposo, el paciente tiene el dolor precordial de tipo anginoso. Entonces, yo creo que acá lo que hoy yo quiero que se lleven es, después de que tenemos un paciente con angina que muchas veces concurre al consultorio del clínico, es a partir de ahí, antes porque hay un montón de métodos de diagnóstico, es qué prueba elijo en cada escenario. Acá es muy importante determinar en primer lugar la probabilidad pretest que tiene para cada estudio, porque hay muchos estudios, y el desafío es elegir el que más rédito me va a dar. Vamos a tener electrocardiograma en reposo, ergometría, estudios de perfusión, resonancia, angiotaxia, ecocardiografía. Muchos ya han estado hablando mis compañeros de estas pruebas diagnósticas en otras clases. Hoy va a ser muy breve.
El electrocardiograma en reposo puede ser normal. Nosotros hemos mandado pacientes a CRM y han tenido un electro normal. O sea que tiene una sensibilidad, está dentro de los estudios, pero no es el que me va a acercar más a qué está pasando en esa arteria. Puede resultar normal o puede tener signos de enfermedad coronaria o signos de, si es una hipertensión, hipertrofia, puede tener un bloqueo de rama. Sí ayuda porque a veces cuando vienen los pacientes que ya tienen un electro previo que es anormal, me ayuda mucho que lo traiga para comparar. Y también ayuda mucho para adaptar el tratamiento de cada paciente. Por ejemplo, los betabloqueantes con la frecuencia cardíaca y demás, o la presencia de extrasístoles o alguna arritmia, me ayuda el electro en reposo porque me aporta esos datos que necesito para hacer esos cambios. En el laboratorio, un hemograma, un perfil lipídico, la glucemia, la función renal, una hemoglobina glicosilada si es diabético, solo voy a pedir enzima si yo estoy sospechando inestabilidad. Yo estoy sospechando que el paciente está cursando un síndrome coronario agudo, una elevación del ST, ahí solamente pido marcadores de daño miocárdico. El ecocardiograma en reposo, lo que nos da información es de la fracción de eyección ventricular izquierda, muy importante, porque si nosotros tenemos una FEI deteriorada, ya vamos a estar frente a un paciente que es de alto riesgo. Me va a describir las cavidades cardíacas, los diámetros de esas cavidades, y si hay algún trastorno parietal regional que me sugiera algún componente, algún compromiso isquémico que me ayude después a seguir con otro estudio diagnóstico. Tradicionalmente, el diagnóstico definitivo de enfermedad coronaria se hacía a través de la CCG y de la cinecoronariografía. Era conocer el árbol coronario del paciente, y si teníamos una enfermedad coronaria significativa, era la estenosis de mayor o igual al 50% en el tronco de la coronaria izquierda, o una estenosis de la luz de más del 70, mayor o igual al 70% en otras de las coronarias. En estos últimos tiempos lo que se está tratando de hacer es no solo quedarnos con una información anatómica de la estenosis de la luz, sino aportar más información funcional. Entonces, dentro de la cardiopatía isquémica hay que prestarle mucha atención a la valoración funcional de esas lesiones. Entonces, para las pruebas funcionales, por sí solas se vieron que tienen una sensibilidad y una especificidad, que cuando mayor sensibilidad tengan para detectar tempranamente la isquemia en relación al electro y a los síntomas es mejor, pero también se han ido fusionando las pruebas para lograr más sensibilidad y más valor predictivo de cada prueba. Por ejemplo, la ergometría, fíjense, 60 de sensibilidad por ciento y especificidad 65-75, es la más, después todos los demás están por arriba. Bueno, entonces los estudios en reposo, ya dijimos que pueden ser normales, ¿sí? Aún teniendo un paciente con enfermedad coronaria, y que la isquemia esté intermitente o de manera no tenga isquemia en reposo. Entonces nosotros no sabemos que estamos ante un paciente que tiene una enfermedad coronaria. Y la presencia de obstrucciones luminales en las arterias coronarias no siempre está asociada tampoco al desarrollo de la isquemia. Por lo tanto, a veces cuando hacemos algún estudio con apremio, con fármacos o con el esfuerzo, ahí se ponen de manifiesto y me ayudan a determinar las obstrucciones que son funcionalmente significativas para ese paciente, que es el que le da el dolor anginoso. Por eso las pruebas evocadoras de isquemia son muy útiles en la enfermedad coronaria. Y ahora vamos a hablar un poquito de cada prueba.